Hola niños. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior el capitán pensó que había hecho todo lo posible por salvar al barco y a la tripulación? Pero Hudson le dijo, no capitán, no hemos hecho todo. ¿Qué es lo que aún no habían hecho? Bueno, lo descubriremos en esta clase. Capítulo 3. El viaje del joven misionero. Precisamente cuando el afligido capitán pensó que no se podía hacer nada para salvar la embarcación, el señor Taylor dijo: Capitán, 4 de nosotros somos cristianos. Permítanos ir a nuestros camarones y pedir al Señor Dios que nos envíe una brisa de inmediato. El capitán, quien era uno de los cristianos, aceptó lo propuesto y fueron a sus camarotes, se arrodillaron y oraron. Después que Hudson oró, tuvo la seguridad de que Dios iba a contestar sus oraciones. Se acercó a un oficial y le dijo: Baje las esquinas de la vela principal. ¿Y eso para qué servirá? preguntó el oficial groseramente. Hemos pedido a Dios que mande el viento y viene pronto. El hombre gritó. Preferiría verlo en vez de oír que me lo cuente. Pero mientras aún hablaba, la esquina de la vela mayor se agitó suavemente. ¿Ve cómo ya está soplando el viento? Vea, Gritó Hudson, señalando. No, eso es solamente un pequeño viento. Refunfuñó el oficial. baje la vela principal. Hudson gritó otra vez. Entonces el hombre la bajó inmediatamente porque realmente había comenzado a soplar la brisa. En un momento se hincharon las velas del barco y escaparon de naufragar en las rocas tan peligrosas. ¿Cómo dieron gracias a Dios los hombres por haber contestado sus oraciones? Hudson sabía que podía confiar en su gran Dios para que le cuidara en cualquier lugar y momento, ya fuera en Inglaterra, en el mar o en China. Al final, 5 meses después de abandonar Inglaterra, Hudson Taylor llegó a la costa de China. Un día frío y lleno de neblina. El Dumfries echó las anclas un poco al sur de Shanghái. Al poco rato, Hudson puso pie en el suelo chino. Se le llenaron sus ojos de lágrimas de gratitud. A su alrededor, por las estrechas calles, veía letreros de colores que no podía leer. Ágiles trabajadores vestidos de azul y mujeres con ropas acolchonadas iban y venían. Los niños jugaban en las calles sucias. Algunos chinos ricos iban sentados en sus sillas de manos que otras personas cargaban. Hudson observaba cuidadosamente a esas personas de ojos negros y cabello negro, pensando, ¿Cómo quisiera empezar ahora mismo a hablarles acerca del Salvador? pero no podía porque aún no hablaba su idioma. Primero tenía que buscar un sitio para vivir. En pocas horas encontró un cuarto con un misionero inglés que vivía en las afueras de la ciudad. Después diariamente, durante largas horas, estudiaba chino, sentado en un salón frío con un paciente maestro chino. Le dolía la lengua al decir las palabras nuevas de sonidos raros. Se le cansaban los ojos tratando de leer esa escritura peculiar. Y cuando trataba de recordar las palabras y sonidos desconocidos, la cabeza le dolía. El aprendizaje del chino era una tarea agotadora y a veces hasta llegó a desalentarse. Pero qué emocionado se sintió Hudson cuando pudo hablar suficiente chino para que pudieran entenderle. Lleno de anhelo, comenzó a visitar aldeas y pueblos. Trataba de hablar a la gente acerca del Señor Jesús. A veces viajaba y predicaba en compañía de otro misionero. Otras veces viajaba solo con un ayudante chino. Alquiló un lanchón para llevarle por el río Yangtze. En el barco podía viajar muchos kilómetros por los arroyos y canales que desembocaban en el río. Por las orillas de los arroyos se encontraban millares de viejos pueblos y ciudades amuralladas. En ellas vivían millones de personas que adoraban ídolos feísimos, porque nunca habían oído hablar del Hijo de Dios, nuestro Salvador. En su lanchón, Hudson llevaba consigo canasta con alimentos, una pequeña estufa y cobijas. Lleno de anhelo, comenzó a visitar aldeas y pueblos. Trataba de hablar a la gente acerca del Señor Jesús. A veces viajaba y predicaba en compañía de otro misionero. Otras veces viajaba solo con un ayudante chino. Alquiló un lanchón para llevarle por el río Yangtze. En el barco podía viajar muchos kilómetros por los arroyos y canales que desembocaban en el río.
Por las orillas de los arroyos se encontraban millares de viejos pueblos y ciudades amuralladas. En ellas vivían millones de personas que adoraban ídolos feísimos, porque nunca habían oído hablar del Hijo de Dios, nuestro Salvador. En su lanchón, Hudson llevaba consigo canasta con alimentos, una pequeña estufa y cobijas. Necesitaba los alimentos y las estufas para preparar sus comidas y las cobijas para calentarse en su cama de tablas. También llevaba una bolsa con medicina e instrumentos médicos, además de cientos de folletos, evangelios y Nuevos Testamentos, para entregarlos a los que pudieran leer. Los ayudantes de Hudson empujaban el barco río arriba con unas estacas largas. Si la ciudad estaba cerca, se iban caminando, si no, alquilaba una que iba rechinando y dando tumbos en el suelo. Entonces rogaba a Dios que le ayudara para hablar a los habitantes acerca del verdadero Dios. En la mayoría de los pueblos nadie había visto un extranjero, a veces tenían miedo de él y corrían a esconderse. En otros pueblos, grupos de niños y personas adultas se reunían para mirarlo, con curiosidad. ¿Qué ropas tan raras usaba? Qué extraño que su cabello fuera corto, rizado y de color claro, en vez de largo, lacio y negro como el de ellos. Sin embargo, multitudes escuchaban contentas lo que Hudson les decía del Dios del cielo, quien ama y perdona a los pecadores. Miles de los que podían leer recibían los folletos y Nuevos Testamentos. Al recibirlos, hacían una reverencia y decían: «Oh, gracias, muchas gracias». Muchas personas recibían con gratitud las medicinas para sus enfermedades y dolores, pero Hudson no era bien recibido en todas partes. Un día lluvioso, él y otro misionero iban a la ciudad llamada Tunchó. Llevaban sacos de folletos y libros, y las carretillas en que iban se metían en los charcos y se salpicaban de lodo. Por el camino se encontraron con un hombre de apariencia amable, quien les hizo la señal para detenerse y les dijo: «No vayan a Tunchó. Sus habitantes son unos malvados. Seguramente los soldados ludos y groseros los encarcelarán y los matarán». «¿Deberían regresar? ¿Qué habrían hecho ustedes?» Hudson y su amigo le dieron las gracias por la advertencia, pero continuaron su camino diciendo: Los malvados habitantes de esta ciudad necesitan saber acerca del único quien puede salvarlos de su maldad. Cerca de Tunchop se bajaron de las carretillas y caminaron, pero antes que entraran en la ciudad, un soldado borracho, tosco y grande agarró al amigo de Hudson. Inmediatamente, 12 soldados les rodearon y comenzaron a golpearlos y a patearlos. Unos soldados gritaron: «Matémoslos de una vez». Pero otros dijeron: «No, llevémoslos ante el mandarín», que era un líder chino. Los soldados arrastraron a los misioneros subiendo por una calle y bajando por otra hasta llegar hasta la casa del mandarín. Hudson y su amigo estaban heridos, lastimados y sucios. Jadeantes se reclinaron contra una pared. Aún así continuaron tratando de hablar a los soldados y a otras personas acerca de Jesús. Después de cierta espera, llevaron a los misioneros ante la presencia del mandarín. Él estaba vestido con una túnica de seda brillante y llevaba puesto un gorro que tenía un botón azul parecido a una joya. Cortésmente escuchó mientras Hudson le explicó por qué habían llegado a esa ciudad y con toda amabilidad aceptó un Nuevo Testamento. Después sucedió lo más sorprendente. El mandarín ordenó que sirvieran té a los misioneros. En vez de encarcelarlos, les dio permiso para predicar en la ciudad. Al salir de la casa, hasta mandó a hombres con ellos para ver que no les hiciesen más daño. Así que los cansados misioneros anduvieron por Tunchop en paz predicando y repartiendo la palabra de Dios. Después misioneros anduvieron por Tunchop en paz predicando y repartiendo la palabra de Dios. Después de predicar en cierta ciudad, un día Hudson regresó a su bote cansado y hambriento. Se sentó a comer su cena de arroz y huevos de pato. Su ayudante chino sonreía mientras observaba cómo comía con los palillos y le dijo: «Usted come como nosotros, habla nuestro idioma, pero ¿por qué no tiene el cabello como nosotros y no usa nuestras ropas?» «¿Por qué no lo hago?», se preguntó Hudson. Entre más pensaba en la idea, más le agradaba. Si llego a parecerme tanto como sea posible a los chinos, eso me ayudará a ganarlos para Cristo. Así que arregló su cabello como ellos, después se tiñó de negro su cabello y añadió una larga trenza negra. Usó unos pantalones cortos y un saco flojo.
Se puso unos calcetines de algodón, raspó y forzó sus pies en unos zapatos puntiagudos. Por último, se puso una túnica de seda con mangas anchas. Los pies comenzaron a dolerle por los zapatos, pero las ropas eran más cómodas que su traje inglés. Ahora la gente en la calle no notaba que fuera un extranjero, y cuando predicaba no se quedaban mirando ni comentando de sus ropas raras. Escuchaban su mensaje y empezaron a invitarle para que fuera a sus casas. Cuando Hudson visitó la gran isla de Shunmin, le invitaron a vivir en una de sus ciudades. Ofrecieron alquilarle una casa. Hudson estaba encantado de alojarse en una casa china propia. Allí estuvo ocupadísimo desde la mañana hasta la noche. Durante el día curaba a los enfermos y les hablaba del Salvador que podía curar los corazones del pecado. Por las noches enseñaba a sus vecinos la palabra de Dios y ellos escuchaban atentamente. Algunos como Chang, el herrero, y Sun, un hombre de negocios, creyeron en el Señor Jesús y se convirtieron en cristianos gozosos. Durante 1, 2, 5 y 6 semanas, Hudson vivió feliz trabajando en su nuevo hogar. Después vinieron dificultades. Repentinamente le dieron aviso de que tenía que salir de la isla. Pero, ¿por qué? Porque unos cuantos doctores y farmacéuticos estaban celosos de él. Había atendido a más enfermos que ellos y tenía mejores medicinas. En secreto se quejaron con los oficiales del gobierno y estos ordenaron a Hudson salir. Hudson se encontraba perturbado y sus amigos chinos estaban tristes, pero no había modo de arreglar algo. Tenía que irse. Con el corazón lleno de tristeza, cerró la casa, dejó a sus amigos y se fue en un bote río abajo. ¿A dónde podría ir ahora? ¿Por qué tuvo que pasar esto justamente cuando todo iba tan bien? Hudson no sabía que Dios le tenía una sorpresa especial. Pero ¿cuál es la sorpresa especial que Dios le tenía? Lo descubriremos en la próxima clase.